Buenos días, estudiantes, para todos y para todas de la materia de técnicas de negociación y solución de conflictos. El objetivo de este video es resumir la clase que vamos a dar en la semana número 3. En esta clase se va a hablar sobre Pierre Bourdieu y sobre los vicios que se pueden presentar en la solución de conflictos. Entonces, con Pierre Bourdieu vamos a ver que en todos los campos sociales hay un conflicto entre las partes, entre los actores que están en juego. Y ese conflicto pues es natural, siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una lucha y es una relación de poder de dominado y dominador. Entonces, el primer punto que vamos a tratar en esa clase va a ser sobre la lucha de los individuos en los distintos campos sociales. Ese es el primer punto. Segundo punto que vamos a tratar, la dominación en los discursos. Esto es en todas las disciplinas, tales como la moral, el derecho, la economía, los macrosistemas. Los sistemas, en los sistemas tienen un discurso y en ese discurso hay, digamos, algunas ideas que son dominantes y quienes las ponen de cierta forma tienen un poder. Entonces hay una dominación en los discursos. El tercer punto. El tercer punto es estrictamente sobre la dominación en el derecho. Este es el campo que más nos interesa. En ese campo nos vamos a extender un poquito y vamos a ver que el conflicto es algo natural y el conflicto, la mejor forma de gobierno que es como más tolerante con el conflicto es precisamente la democracia, como lo vimos la clase pasada, y esta democracia, digamos, como que permite precisamente que haya ese conflicto, como que las partes luchen, como que las partes, pero dentro de un marco, como alguna compañera usted lo dijo en la clase pasada, dentro de un marco que sea legal, no por cualquier medio. Bueno, en cuanto al primer punto, la lucha en los campos sociales. ¿Qué es un campo social para Pierre Bourdieu? Para Pierre Bourdieu, los campos sociales son aquellos espacios en los cuales el hombre accede. Las personas acceden a muchos espacios. Por ejemplo, un espacio social podría ser la casa, es un espacio social y ahí hay conflictos entre padres, hijos, entre hermanos, hermanas, entre el abuelo y la hija. Hay un conflicto de cierta manera, por una posición, quién domina. Quién domina a quién, la posición que tiene, le da unos privilegios, unos prestigios, ese es un campo social, el campo de la familia. También está el campo, por ejemplo, el campo de la educación, el colegio, la escuela. Hay una relación de poder entre profesores y estudiantes, entre estudiantes, entre cursos y cursos. Ahí hay relaciones de cierta forma de poder y las personas se están peleando, ahí se pelean de cierta forma unos recursos. ¿Qué recursos? Por ejemplo, digámoslo así, el prestigio, la honorabilidad, la gloria, eh, la fama, la riqueza, una mejor posición. Eso es lo que se pelea. Se pelean esos recursos, los actores están peleando eso. En el cine, por ejemplo, el cine, los clubes. En los clubes es quién tiene más dinero, quién tiene más propiedades, quién tiene más fama, quién es la persona más distinguida, quién es la persona que tiene más glamour. Constantemente en todos los campos hay luchas y hay luchas por esos recursos, por ver quién tiene, digamos, más recursos, más poder, más acceso. Pierre Bourdieu dice lo siguiente, en este punto me extendí un poquito, pero Pierre Bourdieu dice, mire, en la sociedad hay un capital,
la sociedad tiene unos capitales y estos capitales son el capital social, el capital económico, el capital cultural y el capital simbólico. Estos capitales le sirven a los individuos para tener un mayor acceso, para tener una mejor posición, para luchar con más fuerza. Quien no tiene esos capitales, pues está en una condición de desventaja. Por eso dice Pierre Bourdieu que en los campos sociales es una lucha entre personas que son dispares. O sea, no hay igualdad. Ahí en esos campos sociales unos tienen más riquezas, otros tienen más poder, otros tienen, digamos, más conexiones sociales, conocen a más personas, otros tienen otras ventajas tales como una mejor elocuencia, un mejor discurso, otros tienen un capital cultural, por ejemplo, son refinados, son más reconocidos. Está también otros que tengan, digamos, un capital simbólico. El capital simbólico es, por ejemplo, que es un ministro. Puede que ese ministro haya hecho hasta cuarto primaria, como lo dice el video, el autor, pero sin embargo, lo que él dice pesa más sobre otro académico, por ejemplo. Eh, el reconocimiento, ese prestigio es un capital simbólico. Entonces, entre más capitales se tenga de esas características, capital social, capital cultural, capital económico y capital simbólico, pues la persona va a tener a mejores accesos. Nosotros estamos peleando por esos recursos. Quien más tenga estos recursos puede acceder a mejores posiciones y puede también agrandar esos capitales. Entonces estamos luchando por eso. No solamente luchamos por poder y por dinero, estamos luchando por muchos aspectos. E incluso voy a tomar como ejemplo, en la clase de nosotros, ustedes de cierta forma también luchan por una buena participación, por quien dijo una buena participación, quien da una mejor posición. Eso es una lucha y esa es una lucha, digamos, de forma simbólica. Es una lucha por un capital simbólico. ¿Quién tiene, digamos, la última palabra? ¿Quién, no sé? Eso se puede presentar en las materias académicas, como por ejemplo en las universidades. Bien, este es el primer punto así a manera muy general. Segundo punto. En el segundo punto, en los discursos. La dominación en los discursos. En los discursos siempre, a pesar de que se muestren como racionales, por ejemplo, la moral es uno de los discursos más racionales que hay. Creo que es el discurso más racional. La moral se fundamenta en el otro, la moral, pero fíjense que detrás del discurso hay una dominación. Y esto es que mediante la moral se puede considerar que los actos de los individuos se pueden juzgar a los individuos. Ese acto es bueno, ese acto es malo. Esa persona es justa y esa persona es injusta. El hecho de que pueda señalar a otro como justo, injusto, como bueno, malo, esas son categorías de poder, esas son categorías de dominación. Entonces, en cierta forma, ahí en los discursos, dice Pierre Bourdieu, los discursos están disfrazados de una racionalidad y finalmente es favorable porque los que tienen la capacidad de decir quién es el bueno, quién es el bueno, quién es el malo, los que tienen la capacidad de clasificar, ellos de cierta forma tienen poder. Y tienen poder porque son digamos, los que tienen la capacidad de juzgar esas conductas. Por ejemplo, en la religión católica, los padres, o antiguamente como se vieron la iglesia, en la iglesia se veía que los sacerdotes, el papa, la iglesia dominaban a las personas, podían condenarlas por herejía, por estos. ¿Por qué? Porque tenían el dominio sobre el significado de lo bueno, de lo malo, del hereje, el que no es hereje, todo esto, eso les da poder. Entonces, detrás del discurso hay una relación de dominio. Quienes sientan las bases de lo que es tal y tal cosa, ellos tienen poder. Con justa razón decía Nietzsche decía, la verdad es algo construido, la verdad es algo que unos señores científicos se pusieron y dijeron, esto es así, entonces de allí en adelante
ellos tienen, digamos, como el dominio en ese campo y los otros simplemente se ven sujetos a ser señalados. Es algo así. La verdad es algo que algunas personas construyen, pero no es algo objetivo. Entonces, en los discursos hay como esas relaciones de poder, en última no es que haya verdad, sino que hay es construcciones. En el último punto, en el campo del derecho dice Pierre Bourdieu, es un campo en el cual está en construcción. Por ejemplo, uno de los ejemplos es el positivismo y el justnaturalismo. El positivismo decía que el derecho es independiente de cualquier otra rama, como lo decía Hans Kelsen, el derecho es una ciencia pura, es independiente de cualquier otra rama como la moral, la sociología, la costumbre, digamos, todas esas otras, la religión. Entonces, el derecho es independiente y esa es una forma de dominación donde es una forma violenta, digamos, de cierta forma, porque lo que hace es excluir. Con más detenimiento lo vamos a ver en la siguiente clase sobre estos puntos. Muchas gracias.